Mis saludos, queridos hermanos, un domingo más, y con este ya van 3, en el que este canal pues vamos poniendo cada día una nueva publicación cada domingo relacionada con la liturgia de la palabra de este domingo que estamos celebrando, ¿no? Domingo 27 de julio de 2025, domingo 17 del tiempo ordinario. Un domingo en el que la liturgia de la palabra nos ofrece una riqueza especial, como ahora trataré de explicaros un poquito. Pero antes de nada, como siempre, ya sabéis que a mí me gusta no empezar de corrido una charla, sino invocar la asistencia del Espíritu Santo, porque es Él el que tiene que hablar por medio de mí, para no solo que yo no diga mis palabras, sino para que también vosotros escuchéis, si es que el Señor así lo quiere, una palabra, un mensaje que Él os quiere transmitir por medio por medio de mis palabras. Entonces, hoy, una vez más, quisiera invocar al Espíritu Santo antes de comenzar esta pequeña sesión. Y lo hacemos diciéndole al Señor: Señor, envía sobre nosotros tu Santo Espíritu, sobre mí, para que pueda hacer y decir aquello que tú quieres que los oyentes escuchen, y sobre los oyentes, para que tu palabra llegue a ellas y a ellos no como la de Martín, sino como la tuya propia. Envía, Señor, tu Espíritu de amor sobre nosotros, para que yo pueda ser un canal por medio del cual tú llegas a las personas que nos escuchan. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, invocado el Espíritu Santo, que es como se debe hacer todo en la vida, no solamente cuando uno va a hablar de Dios, sino, ¿por qué no?, cuando uno va a cometer cualquier cosa en la vida, porque siempre saldrá mejor. Pues vamos a empezar un poquito a ver si somos capaces de sacarle el grano a esta lectura dominical, a estas lecturas dominicales que hoy, como me gusta decir, tienen bastante enjundia. ¿Por qué? Porque siempre os digo, si recordáis de charlas anteriores y sobre todo los que nos reunimos presencialmente cada jueves en el convento de Santa Clara del Mendralejo, os digo que la primera lectura está siempre, la dominical, está siempre interrelacionada con el Evangelio, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la segunda lectura siempre es queda un poco suelta, como bailando, y bueno, pues no siempre tiene una relación con la primera y con el Evangelio, ¿no? Sin embargo, tras leer y releer, y ya sabéis que hay que meditar y contemplar la palabra de Dios, especialmente la lectura dominical, a mí me parece que hoy, precisamente, 17 domingo del tiempo ordinario, no solamente tendremos que centrarnos en la primera lectura y en el Evangelio, sino que hoy la clave de comprensión de lo que yo quiero transmitiros hoy, que es lo que el Señor me ha transmitido a mí, está precisamente en la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses. Así que vamos a tratar de ir un poquito por partes, y bueno, pues la primera era la invocación al Espíritu Santo, y tras esta pequeña introducción lo que quiero decir es que el Señor nos habla por medio de su palabra y nos habla por medio de las personas. Entonces hoy vamos a tocar un poquito las 3 lecturas, y como es habitual, pues empezamos por el Evangelio, porque es el que trae un poco toda la base de toda esta explicación, que luego al final a ver si soy capaz de componer una clave de comprensión que cierre un poco el círculo que ahora pretendo abrir. A ver si lo conseguimos. Yo confío que con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo lo consigamos. Para eso vamos a empezar a leer el Evangelio, pero no lo vamos a hacer como siempre de principio al final, sino que lo voy a dividir en 2 partes, porque tiene 2 partes diferenciadas. El Evangelio es según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Su primera parte dice así: Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos.
Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. El Evangelio continúa, pero hemos dicho que vamos a hacer un corte ahí, porque hay una segunda parte que si uno lee el Evangelio, pues a poco que sea observador, se dará cuenta de que hay como una interrupción, como que la segunda parte del Evangelio no tiene mucho que ver con la primera, ¿no? Bueno, eso puede parecer así si hacemos una primera lectura pasando por encima, pero ya veremos que eso no va a ser tan así, ¿no? Entonces, lo primero que se nos presenta en el Evangelio es Jesús enseñándonos a orar con el Padre Nuestro. Este Evangelio se podría titular con la siguiente frase: pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Y Jesús empieza diciéndonos cómo se ora con el Padre Nuestro. Precisamente para los que estáis habituados a esta oración, o por lo menos los que la habéis estudiado un poquito más a fondo, la habéis reflexionado, os daréis cuenta de por qué le llaman la oración de las 7 peticiones. Es la oración de las 7 peticiones porque hay 7 peticiones contenidas en ella. Vamos a verla. Después de decir Padre Nuestro que estás en el cielo, comienzan las peticiones. ¿Cuál será la primera? Santificado sea tu nombre, es decir, que tu nombre sea santificado aquí en la tierra. Que venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, es decir, que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Ahora viene una petición más material, ¿no? Danos nuestro pan de cada día. 5. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 6. No nos dejes caer en la tentación. Y 7. Líbranos del mal. Es decir, si os dais cuenta y diseccionáis un poquito la oración del Padre Nuestro, no tardaréis en encontrar estas 7 peticiones, pero subyace debajo de ellas algo que es muy importante y que no se nos puede escapar, y es algo tan sencillo de ver, pero a la vez que puede pasar desapercibido, como es que hablamos en plural. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros, hágase tu voluntad, danos nuestro pan, perdónanos, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Es decir, Jesús elimina toda dimensión individual en el Padre Nuestro, o más bien individualista. No dice, dame el pan, perdóname, no me dejes caer en la tentación o líbrame del mal, sino que habla en clave comunitaria. Entonces ese plural nos lanza a nosotros una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cómo vivimos nosotros nuestra fe? ¿La vivimos en clave individualista o en clave comunitaria? Esta pregunta cada uno debe hacérsela a sí mismo y preguntarse: ¿soy yo de esos que van a rezar el rosario siempre con alguna petición especial por mí, por mi trabajo, por mi familia, por mis cosas, mí, yo, mí, conmigo? ¿Soy de los que van a misa siempre ofreciéndola por una intención particular, concreta, por la salud de mi familia, por el examen de mi hijo, por el bienestar de mis padres, por mí, por mis cosas? ¿Soy de los que hacen peregrinaciones constantemente cada vez que pueden para intentar ofrecer esas peregrinaciones por mis circunstancias concretas, por mis proyectos, por mis intenciones? ¿Soy de los que ayunan siempre tratando de ofrecer las cosas por determinadas cosas concretas? ¿Soy de los que hacen sacrificios y se los ofrece a Dios siempre por intenciones concretas y que siempre están destinadas a salvarnos
a nosotros mismos o a las personas que nos rodean. Más aún, ¿queremos salvarnos por nosotros mismos haciendo este tipo de prácticas, este tipo de cosas, este tipo de ofrendas al Señor, este tipo de sacrificios, este tipo de reparaciones? O, como nos dice el Evangelio, somos de los que pensamos más en clave comunitaria, los que estamos insertos en un grupo de fe, en una parroquia, en un movimiento, en definitiva, en la Iglesia. ¿Nos sentimos parte integrante de la Iglesia o llaneros solitarios que hacen la guerra por su cuenta? ¿Le pedimos a Dios que nos salve a nosotros y a nuestra familia o tratamos de ser intercesores ante Dios por los demás? Porque una cosa está clara, Dios quiere la unidad, pero la unidad de la comunidad, y la unidad no es el individualismo, sino es la unión de todas las personas, es decir, la Iglesia. Y aquí entra en juego, por eso os decía que el Evangelio lo quería leer en dos partes, la primera lectura, una lectura muy bonita que merece la pena que la leamos porque nos habla de la figura de Abraham como intercesor, una palabra que deberíamos insertar en nuestro vocabulario para aprenderla y para vivirla, porque ahí está la clave de la vivencia de nuestra fe en comunidad. La primera lectura del libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 20 al 32, dice: En aquellos días el Señor dijo: El clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Y aquí comienza esa dimensión intercesora de Abraham que todos deberíamos copiar e incorporar en nuestra vida. Abraham se acercó y le dijo: ¿Es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti. ¿El juez de toda la tierra no hará justicia? El Señor contestó: Si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió: Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Y si faltan 5 para el número de 50 inocentes, ¿destruirás por 5 a toda la ciudad? Y respondió el Señor: No la destruiré si es que encuentro allí 45. Abraham insistió: Quizá no se encuentren más que 40. Y él dijo: En atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió hablando: Que no se enfade mi Señor si sigo hablando. ¿Y si encuentran 30? ¿Y si se encuentran 30? Y él contestó: No lo haré si encuentro allí 30. E insistió Abraham: Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se encuentran allí 20? Y respondió el Señor: En atención a los 20 no la destruiré. Y Abraham continuó: Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más, ¿y si se encuentran 10? Contestó el Señor: En atención a los 10 no la destruiré. Es decir, la primera lectura nos habla de Abraham como intercesor. ¿Qué significa ser intercesor? Intercesor significa olvidarse de sí, el olvido de sí, el olvido de uno mismo. Abraham no pide por sí mismo, como Jesús en el Evangelio nos dice que no hay que pedir por nosotros mismos, sino por la comunidad. Abraham no pide por sí mismo, sino por el pueblo. Abraham se olvida de sí. Y aquí me acuerdo de un libro que se llama precisamente así, de Pablo Dors, El olvido de sí, que cuenta la vida y la obra de Charles de Foucault,
un hombre que podría ser perfectamente el paradigma de lo que es olvidarse de sí. El paradigma que nos viene a decir que no hay santidad si no hay desapego de uno mismo. La santidad pasa por el desapego, por el olvido de sí, por el olvido de uno mismo. La santidad pasa por ser Abraham. La santidad pasa por dejar el individualismo y buscar la unidad de la comunidad. Entonces, ¿qué hay que ser en esta vida? ¿Qué hay que ser en este mundo? Hay que ser Abraham. Y al Padre, si os dais cuenta, le gusta esta insistencia de Abraham. ¿Por qué? Porque pide no por él, sino por sus hermanos. ¿Qué padre puede decir que no se le conmueve el corazón cuando uno de sus hermanos le pide un favor o una gracia no para sí, sino para su hermano? Cuando uno de sus hijos le pide un favor no para sí, sino para uno de sus hermanos. Al Padre se le conmueve las entrañas. Yo eso lo he vivido aquí en Kenia, donde estoy ahora mismo. Precisamente esta mañana le dábamos unos regalitos a unos niños y a cada uno le dimos una tarjeta para que esa tarjeta la cambiaran por un regalo. Entonces vino una chica que ayer recibió su regalo y hoy venía con la tarjeta de su hermanita pequeña que la traía en brazos. Y cuando nos dio la tarjeta, yo le iba a dar un regalo para ella, pensando que el regalo era para esa chica. Esa chica podría tener 8 años, 7, 8 años, no más. Y llevaba un bebé en brazos que era su hermanita pequeña. Y cuando le voy a buscar un regalo, me dice, no, si no era para mí. Ayer me diste mi regalo, esta tarjeta es de mi hermanito. Su hermanito que podría tener si acaso 1 año, que lo llevaba en brazos. Entonces me conmovió tanto que esa niña se olvidara de sí, que podría perfectamente, habiendo sido egoísta, haber reclamado un regalo para sí misma. Su hermanito ni se iba a haber enterado, y sin embargo prefirió no mentir, olvidarse de sí y pedir un regalo para su hermanito que no lo tenía y que nadie lo reclamó. Y eso me conmovió el corazón. Y al final lo que hice fue dar un regalo al hermanito y un regalo a ella. Entonces, eso es lo que hace Dios, conmoverse ante esa insistencia. Esa insistencia es indispensable en la vida del cristiano. Que no se enfade mi Señor si sigo hablando, dice Abraham. Que no se enfade mi Señor porque sigue insistiendo. Que no se enfade porque siempre va rebajando el número para intentar conmover el corazón del Padre, y el corazón del Padre se deja conmover. Esa insistencia, ese olvido de sí es lo que necesitamos en la Iglesia. Pedir más por los demás que por uno mismo, pedir más por la comunidad que por uno mismo. ¿No es precisamente eso lo que nos enseña Jesús en la primera parte del Evangelio de hoy? Pedir en plural, pedir no por mí, sino por ti, por los demás, por todos. Y en ese todos me incluyo yo, pero yo en el último lugar, yo como uno de la unidad de la comunidad. Y entonces el Evangelio, continuamos en la segunda parte, y nos habla de algo que Jesús les dijo a sus discípulos, para tratar de explicarles por qué tienen que rezar el Padre Nuestro en clave plural. Dice, suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada para ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde, no me molestes, la puerta está ya cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Y Jesús insiste, os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Y prosigue Jesús diciendo, ¿qué padre entre vosotros si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,
cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que lo piden. Cuánto más el Padre del cielo nos dará el Espíritu Santo a los que lo piden. El amigo del que habla Jesús, ¿os dais cuenta de que no pide para él? Le dice, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido a verme. Pide, pero no para él, para su amigo. Y al final, ¿qué le dice Jesús? Que esa persona puede ser como nosotros, puede ser como tú, puede ser como yo, que no se molesta en abrir la puerta, porque nos falta esa misericordia que es propia del Padre. Nosotros a veces fallamos, por eso le decimos a la gente que no nos importunen cuando llamen a la puerta. Sin embargo, Dios no hace eso. Dios es misericordia y nos dice, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Es decir, ¿qué nos dice? Insistid en la petición por los demás, insiste en la intercesión, sé Abraham, insiste en pedir, pero no por vosotros. Pide, como el amigo pide por su amigo, como Abraham pide por la comunidad. Olvídate de ti. Y si lo haces, ¿qué padre va a negar lo que le pides? Ahí está la clave, en el olvido de sí y en la insistencia. Y entonces, os decía que hoy este Evangelio tiene una llave de comprensión que hace que lo entendamos perfectamente. Y la clave está precisamente en la segunda lectura, muy cortita, pero con más enjundia que ninguna de las lecturas. Y nos dice así, es de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Dice, hermanos, por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él, por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos por vuestros pecados, y la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con Él. Y aquí está la clave de comprensión. Canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio clavándola en la cruz. Es decir, Jesucristo canceló la nota de cargo que nos condenaba. ¿Cómo lo hizo? Clavándola en la cruz. La quitó de en medio. San Pablo no puede decirlo más claro. Canceló la nota. La quitó de en medio. ¿Y cómo lo hizo? Clavándola en la cruz. Es decir, la cruz de Cristo es la que nos alcanza a la redención. Y no hay nada más que lo haga. Solo la cruz de Cristo. No nos salvamos nosotros, por nosotros mismos, ni por nuestros propios medios. San Pablo lo deja bien claro. Canceló la nota de cargo que nos condenaba. La quitó de en medio. ¿Y cómo lo hizo? Derramando su sangre por nosotros, por ti y por mí. Por eso, hermanos, no nos salvamos. Nada de lo que nosotros podamos hacer nos salva. Eliminemos toda clave individualista en nosotros, fuera esas ataduras morales, fuera esos rigorismos religiosos que nos atan, que nos constriñen, las confesiones esas forzadas. Cada vez que hacemos algo tenemos que salir corriendo a confesarnos porque parece que si no nos pilla la muerte en ese momento, vamos a ir derechos al infierno. Esos ayunos también forzados en los que hay que hacerlo, ¿por qué? Porque sí, porque hay que intentar mover el corazón del Señor. Las mortificaciones que hacemos, peregrinaciones, determinadas cosas que hacemos para intentar mover el corazón del Señor. Cuando el Señor nos está diciendo que su corazón se moviliza de 2 maneras, con la insistencia y con la intercesión. Es decir, con la insistencia y con el olvido de sí. La intercesión, el olvido de sí, el pedir por los demás. Así es como se moviliza el corazón del Señor. Porque la sangre de Cristo ha sido la que ha lavado nuestros pecados. Acuérdate cuando celebres la Eucaristía y escuches aquello de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese Cordero de Dios? Sino Jesucristo. Solo la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La cuestión es, ¿lo crees o no lo crees?
¿Sigues pensando que la nota de cargo que nos condenaba la tienes que pagar tú? ¿Sigues pensando que Jesús no ha quitado esa nota de cargo de en medio? O es más, ¿sigues pensando que la cruz de Cristo no tiene ese poder redentor? Que tú muchas veces le quitas, que sí, que nosotros le quitamos cuando queremos alcanzar la santidad por nuestros propios medios, cuando queremos alcanzar la salvación por nuestros propios medios, sin contar con la ayuda de la asistencia del Espíritu Santo y sobre todo sin contar con el poder redentor de la sangre de Cristo, tener fe en que solo la sangre de Cristo nos salva. San Pablo también en la carta a los Romanos nos dice que si con los labios confiesas que Jesucristo es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. No necesitas nada más, solo saber que Jesucristo ha muerto por ti y por tus pecados. Y olvídate de todo rigorismo, olvídate de todo acto que tú puedas intentar hacer para alcanzar la salvación por tus medios. No porque te lo diga yo, no porque a mí de repente Dios me haya inspirado esto, sino porque te lo dice la palabra de Dios, porque te lo dice Jesús. Pide en clave comunitaria, te dice que si pides te dará, y también te dice por medio de San Pablo que Él ha borrado todo ese pecado. Y eso de canceló la nota de cargo me recuerda a una parábola de mi amigo Chus Villarroel, ya fallecido, que él la llamaba la parábola de la cerveza, y que viene a decir algo así como que una serie de amigos se fueron a un bar, y el bar era del padre de uno de sus amigos, y entonces se tomaron una cerveza, una ronda de cervezas, y estuvieron ahí charlando un ratito, y a la hora de irse, pues el hijo del dueño del bar le dijo a su padre: papá, esta ronda ponla a mi cargo, no se la cobres a mis amigos, yo les invito. Y cuando los amigos se reunieron para ir a pagar, fueron al dueño del bar y le dijeron: dinos qué te debemos, dinos cuál es la nota de cargo de las cervezas. Y el dueño del bar les dijo: no debéis nada. Y entonces los amigos dijeron: ¿cómo que no debemos nada? Y dice el dueño del bar: lo ha pagado mi hijo. ¿Deben algo? No deben nada. ¿Está pagado? Está pagado. ¿Quién lo ha pagado? Lo ha pagado el hijo. La nota de cargo la ha quitado de en medio el hijo, y el grupo de amigos ya no debe la cerveza. De la misma forma, la nota de cargo de nuestros pecados la ha pagado el Hijo de Dios, y por eso nosotros no debemos nada. Entonces, la cuestión está clara. Ahí está la clave de nuestra fe. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Crees que debes seguir haciendo actos de reparación? ¿Crees que debes hacer actos de mortificación? ¿Crees que debes seguir haciendo sacrificios, celebrando la Eucaristía todos los días para salvarte, rezando el rosario todos los días para tratar de salvarte, intentando borrar tú por tus medios tu propio pecado? Pues aquí entra en juego una palabra que, leyendo ayer por la tarde esta encíclica, la última, la cuarta, del Papa Francisco, Dilexit nos amó, pues en sus puntos 195 a 198, hablando precisamente de ese palabra que yo digo que es la reparación, ¿no? Como si nosotros pudiéramos reparar algo sin la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que repara. Pues nos habla el Papa Francisco en el punto 195 a propósito de Santa Teresita de Lisieux. Nos dice que Santa Teresita sabía que algunas personas habían desarrollado una forma extrema de reparación, el rigorismo, con la buena voluntad de entregarse por los demás, y esto consistía en ofrecerse como una especie de pararrayos, es decir, la mortificación. Todo a mí, sufro por el mundo. Y decía Teresita, pensaba en las almas que se ofrecen como víctimas a la justicia de Dios para desviar y atraer sobre sí mismas los castigos reservados a los culpables. ¿Cuántas veces el cilicio? ¿Cuántas veces echa sobre mí todo ese mal? ¿Cuántas veces yo trato de reparar esto con mi sacrificio, con mi ayuno? Y dice Teresita de Lisieux, pero por más admirable que esa ofrenda pudiera parecer,
dice el Papa Francisco, por más admirable que esa ofrenda pudiera parecer, a ella, a Teresita de Lisieux, no la convencía. No le convencía demasiado. Esta insistencia en la justicia divina finalmente inducía a pensar que el sacrificio de Cristo era incompleto o parcialmente eficaz. Y así es, y así nos pasa a nosotros cuando pensamos que tenemos que salvarnos por nuestras propias fuerzas. Cuando hacemos eso, cuando pensamos que la salvación está en nuestras manos, estamos minusvalorando el poder redentor de la sangre de Cristo. Y Teresita, ¿por qué? Por la simple y llana razón de que si yo me tengo que salvar a mí mismo es porque no estoy salvado. Y si no estoy salvado, pues la muerte de Cristo no ha valido para nada. Esto, que es una intuición de Teresita de Lisieux, pues el Papa Francisco nos dice que con su intuición espiritual descubrió que hay otra forma de ofrendarse a sí mismo, que no vaya por esa vía del sacrificio, esa vía del dolor, de la justicia, de la reparación. Y dice, para ella la justicia solo se comprende a la luz del amor. Y decía, incluso la justicia, y quizá más aún que todas las demás, me parece revestida de amor. Es decir, la reparación del corazón de Cristo no pasa por actos de sacrificio humanos, por cosas que nosotros podamos hacer, sino que está revestida del amor de Dios. Y así nace su acto de ofrenda, no a la justicia divina, sino al amor misericordioso. Fijaos, Teresita de Lisieux tiene esa intuición de no apelar a la justicia divina, sino al amor misericordioso de Dios. ¿No es acaso? Y por eso dice, en la Iglesia yo seré el amor, no será la justicia, no será la que lleve las cuentas, no será la que nos recuerde cuál es la nota de cargo. Al contrario, será la que nos diga que la nota de cargo ha sido quitada ya para siempre de en medio por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo? Clavando esa nota en la cruz. La cuestión es lo de siempre. ¿Lo crees o no lo crees? No lo digo yo, lo dice San Pablo. Entonces, la clave de comprensión, el olvido de sí y la insistencia en pedir, pero no por uno mismo, sino por los demás. ¿No es acaso esto lo que hace Abraham? ¿No es acaso esto lo que nos dice Jesús en la primera parte del Evangelio cuando nos enseña a orar con el Padre Nuestro en clave de plural, en clave de comunidad? ¿No es acaso esto lo que nos quiere decir Jesús con la parábola del amigo que va a pedir por otro amigo? ¿No es acaso esto lo que nos dice Teresita de Lisieux cuando nos dice que no es lo que nosotros hagamos, sino que es lo que ha hecho Dios por nosotros? ¿No es lo que nos dice Jesús Villarroel cuando nos dice que la cerveza no la debemos nosotros porque ya ha habido quien la ha pagado? ¿Cómo puede ser que yo no la deba si no la he pagado? Pues sí, porque lo ha pagado otro. Y finalmente, ¿no es acaso esto lo que nos dice el Papa Francisco precisamente en esta encíclica que se titula Nos amó? Nos amó con un amor misericordioso. ¿Quién? Dios. Entonces, hermano, en este domingo 17 del tiempo ordinario, te deseo que comprendas que la clave está en la segunda lectura, en lo que San Pablo le dice a los colosenses, y que grabes en tu corazón que Jesús canceló la nota de cargo que nos condenaba, que nosotros no tenemos que hacerlo, y que lo hizo quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Esa es la única forma de reparación a la que nosotros podemos aspirar a conseguir por medio de nuestra oración y por medio de la asistencia del Espíritu Santo, la asistencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fácil y difícil a la vez. Insistencia, como Abraham, e intercesión, como Abraham. Es decir, ser Abraham para los demás. Pues hermanos, en este domingo 17 del tiempo ordinario te dejo esos ejercicios para que tú hagas. Insiste y pide, pero no por ti, sino por los demás, y en esos demás inclúyete a ti misma, a ti mismo, en clave plural, en clave de comunidad, en clave de iglesia, porque tú eres iglesia de colores.